capaz de restaurar las familias. Y de repente, más de uno diga, ¿para cuándo, pastor? Pero eso ya no me va a tocar a mí porque yo no tengo problemas en mi casa. Como dice José Feliciano, veremos. Estaba entrando al internet así en un tiempo de que busco algunas cosas y encontré unos mensajes muy interesantes de una persona que no conozco, pero que escribió esto algo que les voy a relatar. Dice: hola chicas, les cuento que la semana que pasó, desde el domingo, empecé mal. Yo hasta ahí le dije, claro, es que no ha ido al culto. Ya que discutí con mi esposo y estuvimos a punto de separarnos. Pero todo se aclaró y nos pedimos disculpas. El lunes mi hermana se puso mal. Ella está embarazada de 8 meses, pero por suerte todo se solucionó. Y el miércoles mi tía tuvo problemas con su esposo. Él la golpeaba y la golpeó ese día también, y ella se tuvo que quedar a dormir con mi mamá. Y para rematar la semana, el sábado me dice mi prima que su hijita acaba de fallecer. Me sentí horrible. Enterramos a mi sobrina el domingo y hoy lunes mi vecina se viene a enterar que su esposo está saliendo con otra. Y ella está a un pelo del suicidio. Ay, amigas, me siento súper mal. Tantas cosas feas que están pasando que ya no quiero que suceda nada más. Me siento muy triste. Gracias por leerme, tenía tantas ganas de desahogarme. Cualquiera diría, esa amistad yo no quisiera tener. No parece traer mala suerte a todos. Esta familia está sufriendo ataques violentos muy perjudiciales. Hay altísimos niveles de violencia intrafamiliar. La Brenda, en su pequeño receso que tuvo en el trabajo, porque solamente llegó anoche prácticamente y se quedó hasta esta mañana muy temprano y volvió a salir a Cobija, me dice: papi, no tienes idea de lo que pasa en las familias en el Beni. No tienes idea cómo esas chiquitas de 12 años sufren violencia de personas ajenas. Personas que toman, que beben y que en la calle van y les ofrecen dinero simplemente para decirles si te dejas tocar. Y claro, mi hija dice, yo no sabía cómo poderles ayudar. Y están viviendo en esa condición. Niñas que van a la laguna y pueden sufrir cualquier ataque de personas que andan por ahí. Y que sus papás, porque trabajan, no pueden tener control sobre ellas. El número de divorcios, increíble. Ellas fueron a visitar a una amiga de la iglesia, que está casada, muy jovencita se casó ella y ya estaba a punto de divorciarse. Precisamente porque la sociedad los arrastra a los hombres y a las mujeres a tener una vida complicada. Los matrimonios que fracasan va subiendo el número constantemente, pero Dios puede cambiar las cosas. Y debemos volver a confiar en el Señor, dejar nuestra autosuficiencia y humillarnos ante su presencia. ¿Por qué? Porque toda familia enfrenta momentos de crisis. Dice el pasaje que nos ha leído nuestro querido hermano Gastón: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, cuya esposa Elizabeth era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos. Qué rico currículum, ¿no? Hermoso y precioso. Dice, él era de la clase de Abías, uno de los profetas. De ahí venía su descendencia y ahí estaba él comprometido con el Señor y con su obra. Y su esposa era más adelante todavía de la descendencia de Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés. ¿Y quién era el hermano de Moisés? Era alguien que estaba designado por Dios para ser de la casta de los sacerdotes. Así es que ella era una mujer descendiente de los sacerdotes iniciales de la iglesia. Y ambos eran, dice, íntegros. Pero, cuando la Biblia pone la palabra pero, es que hay algo que no está bien. No tenían hijos. Si esto pusiéramos en este tiempo, en este contexto, diríamos, ¿cuál es el problema? No sé, hay muchas parejas que viven y no tienen hijos. Hay muchos que se casan y viven su vida tranquilos y no desean tener hijos.
Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo es que esta familia estaba siendo golpeada por una crisis, porque Elizabeth dice que era estéril. ¿Y quieres agregarle un problema más? Sí, los dos eran ya muy ancianos. Es que no había muchas salidas para esta familia. Zacarías servía a Dios. Ambos tenían una vida ejemplar, eso es lo que dice la palabra de Dios, porque dice que ambos eran íntegros delante de Dios. Zacarías era de la orden sacerdotal y su esposa Elizabeth también, y ambos obedecían las ordenanzas de la ley. Eran hombres realmente íntegros. Eran irreprensibles en todos los mandamientos. Era lo que se podría llamar una familia ejemplar. Pero ustedes van a decir, pero eran solamente dos. Eran una familia. Eran la clase de personas que parecía que no tendrían que pasar ningún momento malo. Era la clase de personas que uno dice, pero tan entregados a Dios, ¿cómo les va a pasar algo malo? Pero tan dedicados a la obra, ¿por qué tienen que atravesar por problemas? Precisamente el Señor nos muestra esta clase de personas íntegras, muy sujetas a su palabra, completamente dedicados a la obra, que tienen problemas. Imagínate tú que crees que no tienes ningún problema. De repente ese es el problema, que crees que no tienes ninguno. Su matrimonio estaba en crisis. Pasaron muchos años. Los judíos tenían una costumbre que ahora en algunas latitudes de nuestro país todavía se llevan adelante. Se casaban muy jóvenes, pero muy jóvenes. La verdad me dice, papá, no vas a creer la cantidad de quinceañeras que hay casadas. Especialmente al pueblo donde ella fue, no solamente en Trinidad. Ellos se casaron muy jóvenes y pasaron muchos años sin poder tener hijos. Eso dice el relato, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿De dónde sacó Pastor la conclusión de que pasaron muchos años? Pues dice que ya eran muy ancianos. Tiene que haber pasado años para que eso suceda. Y si quieren agregarle un poquito más de salsa o leña al fuego, es que para los judíos esa condición era maldición. No poder tener hijos era una maldición. De hecho, ellos habían ya hecho una ley, habían escrito algo, y para este tiempo de Jesús estaba en plena aplicación, que aquel que se sintiera disconforme con las características de la esposa que tiene, podía darle carta de divorcio. ¿Sí? Bien, o sea, el tiempo va reciclándose, y para este tiempo también andamos en una cosa muy parecida. Dice que sea ahora, con nuestra ley actual, en Bolivia, cuando alguien no está de acuerdo con la esposa o con el esposo, puede ir y unilateralmente presentar en la notaría, creo que en el registro civil, no les daré ideas a ustedes, tienen que presentar, dice, su carta indicando de que se acabó nuestro plan en común y quiero que este matrimonio se disuelva. 6 meses ya está. Como no hay defensa del otro lado, como nunca le notifican, entonces no se entera. Y después, en algún rato, está ya divorciado. Esa es la ley. Bueno, ahí en este tiempo, si alguien decía, no sabe cocinar, carta de divorcio. Ronca al dormir, carta de divorcio. Tiene los pies fríos, carta de divorcio también. Hay miles de razones por las cuales los judíos daban cartas de divorcio a sus mujeres. Ahora vean ustedes la condición de este hombre. Para él estaban diciendo, el que tú no tengas hijos es una maldición. Es una ausencia del favor de Dios en tu vida. Y eso no se lo decían sus enemigos. ¿Quién decía eso a este hombre Zacarías? Su propia familia. Si vamos a entender que él se casó joven, su papá o su mamá le pudo haber dicho, hijo, ¿para cuándo tenemos ya el nietito? ¿Cuándo vamos a esperarlo? Y él le puede decir, estamos orando. No, hijo, no hay que orar, hay que hacer otra cosa más. Sí, pero es que no puede tener hijos ella.
dale carta de divorcio. No somos así, digamos, nosotros cuando estamos escuchando a alguien y dicen, ay sí, pero es que no sabes que realmente, pero para eso se han hecho las leyes. Para eso te puedes primero separarte. No somos fáciles para escuchar esos consejos. Hoy, ¿no es cierto? Ante cualquier falta de respeto, se ve provocada una crisis en la familia. Y no estamos hablando, ya en este caso, solamente de matrimonios. Estamos hablando de hijos. Hijos que le faltan el respeto a los padres, padres que los irritan a los hijos, también tíos que aparecen en el escenario, algunos abuelos que hacen mal su tarea y los hijos se irritan con ellos, y los nietos también no lo soportan. Estamos hablando de crisis familiares. Estamos hablando de crisis que se desarrollan en nuestros hogares. En los hogares bolivianos, en estos hogares están en la paz. Podemos leer las estadísticas mundiales, pero eso siempre nos esconde la verdad. Y la verdad es que estamos viviendo en crisis. Y de pronto, ¿por qué no vienen tus hijos a la fiesta? No hablo con ellos. ¿Y por qué los has castigado a tus hijos? Porque se han portado mal. ¿No arreglas eso? No, están castigados. ¿No vas a solucionarlo? Está bien así. Vean que ellos, a pesar de eso, no dejaron de servir a la obra, ni negaron su fe en Dios. Jamás dejaron que eso les afectara. ¿Qué pasa aquí en la iglesia? ¿Tengo un problema? Ya no voy a la iglesia. ¿Qué ha pasado? Me han hablado mal, me han mirado mal, tengo un lío con mi tío. Tense en cuenta que este hombre, Zacarías, y esta mujer, Elizabeth, que son una familia, han estado viviendo durante muchos años, viviendo una situación muy complicada, una crisis muy dura, porque todo el mundo tenía derecho de decirles a ellos, están mal, ustedes ya deberían separarse. ¿A quién, Zacarías, tú vas a dejar todo lo que tienes como herencia? ¿Quién te va a suplir en el orden sacerdotal si tú te vas a morir sin tener hijos? Todo ese tiempo estaban ellos siendo atormentados por las personas ajenas, y también probablemente el diablo haya metido su cola para hacerle notar a él, mira la cantidad de mujeres que hay, y tú aquí estás perdiendo el tiempo con ella. Pero el Señor estaba cuidando esa familia. Esa es la gran diferencia. ¿Dice que estaban en una crisis? Sí. ¿Dice que por eso no hablaban, no se saludaban, no se llevaban bien? No, porque dice que eran irreprensibles, íntegros delante de Dios. Quiere decir que sí tenían un problema, pero que el problema no era todo lo suficientemente grande como para apartarlos de la presencia del Señor. Las crisis en la familia tienen muchísimas caras. Por ejemplo, en Proverbios 21:19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Bien, podríamos contextualizar el pasaje de Proverbios 21:19 y decir, yo preferiría vivir solo a vivir con un hombre que solamente hace problemas. Desearía agarrar mis maletas e irme a un cuartito chiquito, y aunque tenga baño común, que estar viviendo con unos hijos malcriados. Eso es lo que dice el pasaje de Proverbios, haciéndonos notar que el hombre prefiere cualquier otra cosa a una vida en problemas. Y por eso que muchos que tienen una crisis encuentran la salida más rápida con la disolución de la familia. No solamente con la separación de ambos, sino también con la de los hijos. A deshacerse pronto de ellos. A sacarse el problema de encima. Ya no quiero saber más de esto. Si es el marido, fuera él. Si es la mujer, fuera ella. Si es el hijo, si es la hija, ya no los queremos. No queremos problemas. En lugar de esperar que Dios
participe en mi vida. ¿Quiénes provocan los problemas? Todos, los suegros, los esposos, los hijos, las hijas, los tíos. También hay razones económicas que provocan crisis y no hay una salida inmediata. Todos se sienten atosigados porque la situación económica está apretando duro. Y claro, la salida más fácil, disolvamos esto. Echemos al culpable. La intromisión de terceras personas afecta la unidad de la familia. Aparece una persona más que tú no deseas que esté ahí y la familia empieza a resquebrajarse. Y no estamos hablando simplemente de infidelidades. Estamos hablando de repente de la participación de alguien que le calienta las orejas a alguno de los miembros de la familia. A alguien que le hace notar que algo no está bien en su propia familia y le empieza a hablar tan mal como lo haría Satanás. Y le pone tal cantidad de ideas que dice, creo que tienes razón y voy a disolver esta familia. Aunque sea yo el que tenga que salir. Y cuando se desata la crisis, ¿qué debemos hacer? Lo primero que yo debería hacer, y eso es lo que aconsejo en toda crisis, es que debemos ver nuestra condición. ¿Cuánto estoy participando yo en esta crisis? Es decir, póngalo bien sencillo, ¿cuán culpable soy yo de esta situación? Y entonces, claro, alguien me va a decir, pero pastor, si hubo una infidelidad, o si es una persona totalmente intratable, o si son unos hijos completamente malcriados, y vean que estoy poniendo en el mismo nivel a todo. Nada para mí es más importante. Pero si eso sucede, pastor, ¿no es cierto?, ¿qué deberíamos hacer? ¿Tendría yo que ver qué culpa tengo yo en eso? Si no fue el infiel, si mis hijos son los malcriados, si mi esposa es la intratable, yo tengo que ver cómo estoy yo. Es precisamente lo que el Señor te dice. Que antes de ver a los demás, consideremos a ellos superiores que nosotros y nosotros consideremos nuestra propia situación. ¿Qué tal estamos? Inclusive habla que cuando en la familia del Señor hay alguien que hace algo inapropiado, que puede hacerlo todos los días, mis queridos hermanos, todos los días y cada rato. ¿Y qué dice que tenemos que hacer? Dice, tú que eres espiritual, un poquito más espiritual, digamos, ¿no? Sin que te creas mucho. ¿Qué tienes que hacer? Dice, ir y restáuralo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Ah, ya, correcto, entonces me voy a volver manso. No, y no solamente eso, dice el Señor, y eso está en el pasaje de Gálatas, dice, cuida que no sea que tú seas el que caiga. Cuida que no seas tú el que caiga. Entonces, ¿cómo tienes que actuar cuando una persona se equivoca, hierra, falla, peca? Sacar la escopeta de 2 caños y disparar, o fijarte tu condición. Bien, y ya les voy a dar, porque prefiero dárselas todas, ¿no es cierto? Alguien, cuando le dije esto, entonces, perfecto, pastor, si usted pone al igual la infidelidad, pone igual la insolencia, la ira, y la rabia y la falta de perdón, entonces quiere decir que hay piedra libre para pecar, o sea, pueden entonces todos ser infieles. Bueno, yo luego recuerdo que Romanos 6, 1, 2 dice, si abunda la gracia, no es porque debe sobreabundar el pecado. No es que ahora hay abundancia de gracia y debes tú perdonar cualquiera sea la falta de los miembros de tu familia. No por eso ahora hay libertad para pecar como a mí me plazca. Es decir, soltar mi libre albedrío y empezar a pecar como realmente me parece bien. ¿No? Dice que tú tienes que considerar que eso no debe suceder, y utiliza una expresión, Pablo, de ninguna manera. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Comportarnos
de acuerdo a la medida de la gracia en la que estamos inmersos. Solo ponte a pensar que si tú quieres sacar la escopeta de doble caño, cargando con cartucho de 80 perdigones en cada uno, para zamparle 160 perdigones al culpable, ten en cuenta que el Señor debería cargar un misil contra ti. Porque la vida que tú tienes no es la que podríamos decir santa. Por lo tanto, si tú esperas descargar toda tu vida contra alguien que falló, primero fíjate cómo estás tú. Y la única solución para poder arreglar una crisis familiar es estar muy, pero muy cerca de Dios. Es fundamental estar cerca de Dios. En el verso 8 al 10 dice: un día que Zacarías oficiaba como sacerdote. O sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba como David paseando por la azotea, mirando y descuidando. No, estaba, dice, sirviendo como sacerdote. En ese tiempo había muchísimos sacerdotes, así es que le toque el turno era una cosa muy importante, porque delante de él y detrás de él había 1000. Por lo tanto, el hecho de que le haya tocado que él sea el que ese día tendría que ser, en ese periodo tendría que oficiar como sacerdote, ya era una bendición extremadamente grande. Le había llegado el turno a su grupo, dice, y le tocó en suerte, no dice por suerte, dice en suerte, se quiere decir en sorteo, le tocó entrar a él en el santuario del Señor. O sea, no solamente era un sacerdote, sino que había un grupo de sacerdotes que les tocaba, y de ellos a uno lo determinaban para que pase al lugar donde se debe ofrecer el incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. O sea, le dieron ese día la mejor oportunidad de su vida, de patear el penal que va a definir el campeonato. Y entonces él estaba listo, por supuesto que estaba listo, por eso entró, por eso estaba sirviendo antes, por eso nunca había dejado de servir, porque estaba siempre muy cerca de Dios. Y mientras se quemaba el incienso, cuando él estaba concentrado en lo que estaba haciendo, todo el pueblo estaba orando afuera, dice la palabra de Dios. Vean ustedes que la crisis no le impidió a Zacarías servir a Dios. Solo ponte a pensar tú en tu vida. Te viene un problema, ¿qué haces? Ya dejas de orar. O empiezas a orar pecaminosamente. Señor, te he dicho tantas veces que yo no quería esto que fuera así. ¿Por qué no me lo sacas de una vez de mi vida? ¿Por qué no lo corriges de una vez? ¿Por qué no haces que siente cabeza? Empezamos a orar pecaminosamente. Zacarías estaba sirviendo con integridad, dice al Señor. Nosotros lo primero que hacemos, ¿cómo reaccionamos cuando llega la crisis? Lo primero, nos enojamos con Dios y con la iglesia. Y nos hacen pagar. Y nos ponen con tristeza. Porque yo les digo sinceramente que a mí nada más me entristece en esta vida, que es ver a un hijo de Dios que equivocadamente se aleja de su papá. Nada más me entristece. Le podría agregar que me entristece mucho más el hecho que yo le vaya a hablar y no me haga caso. La mejor decisión cuando llega una crisis es acercarnos, o en su caso no alejarnos de la presencia de Dios, aferrarnos más de su mano. ¿Y eso cómo es? Es estar más en comunión. Todos decimos, los predicadores, que cuando se desata una crisis, lo que más nos interesa en ese momento es orar. Ese rato nuestro tiempo de oración se vuelve primordial. Cuando está la crisis, se empieza a solucionar, ya empiezo a dejar. Está bien, ya el Señor está trabajando perfectamente, muy bien, me puedo dedicar a mis cosas. Este hombre nunca dejó de hacerlo, nunca dejó de servir, nunca abandonó la comunión con el Señor. Buscar el rostro de Dios es la más sabia decisión cuando no sabemos qué hacer o estamos en problemas. Es buscar su palabra y en ella encontrar el consejo de Él.
¿Por qué? Porque al acercarnos a Dios, Él se manifiesta a nosotros. En el verso 11 y 12 dice, en eso, ¿cuándo eso? Cuando se estaba quemando el incienso y cuando el pueblo estaba orando afuera, cuando Zacarías estaba dentro del lugar especial. Un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Obviamente, en ese lugar no era un lugar donde todos entraban. No era un lugar de paseo. Era un sitio donde solamente él debería estar. Entonces, ver a alguien adentro, obviamente, le trajo esas dos sensaciones. Desconcierto y temor. Porque encima, para colmo, ve a alguien diferente. Es un ángel. Es que Dios cuida a sus hijos. Cada día nos bendice con vida, provisión. Y a pesar de eso, nosotros podemos vivir alejados de Él. Vivir a su lado requiere de fe, de obediencia. Y entonces vas a ver manifestarse a Dios. Y dicen, ¿voy a ver ángeles, pastor? Probablemente. Pero lo que sí vas a ver, con toda seguridad, es la gloria de Dios. Y aunque Dios está siempre presente en esos momentos de inquietud, en esos momentos de incertidumbre, en los momentos de crisis, como estaba pasando la vida de Zacarías, no crean ustedes que porque entró a servir, la crisis había terminado. Su mujer no podía tener hijos. Él seguía en plena oración por eso. Y aunque Dios siempre está presente, Él espera tu obediencia. Él está esperando que tú seas obediente a su palabra. Pero mientras tanto, tú estás sufriendo su ausencia. Pero su ausencia entre comillas. Porque eres tú el que no está viendo que Él está a tu lado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Zacarías? Dice el verso 13 y 14. El ángel del Señor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Solo ponte a pensar que ese hombre estaba ahí solo, y de pronto aparece alguien, y viene y dice, no temas, Zacarías, porque el Señor ha escuchado tus oraciones, y tu esposa va a dar a luz. Nosotros cuando lo escuchamos de esta manera, decimos, está bien, qué lindo, qué bueno. Ponte a pensar, es un hombre anciano. Date en cuenta de su condición. Él ha perdido ya el hilo hace rato. Ha hecho ya todos los esfuerzos necesarios. No había Viagra. Probablemente ni siquiera la papaliza la conocía. Y entonces aparece el ángel diciéndole, vas a tener un hijo. ¿Y sabes qué? Eso va a traer gozo y alegría. Eso va a hacer que tu vida cambie. Y el ángel dice, estás orando tú por eso. Él oraba porque su esposa Elizabeth tenga un hijo. Tengan ustedes en cuenta que él no oraba por su bien. Él no estaba orando por su bienestar. Cierto es que lo atormentaban con que ya deberías tener un hijo, que ya deberías saber que... Obviamente ya hace unos 20 años no debería de atormentarlo, ya era anciano. Pero él estaba orando por ella. ¿Saben por qué? Porque la mujer en ese tiempo era la que cargaba con todo el peso de no poder tener un hijo. Ella tenía la culpa. ¿Acaso él la hizo estéril? Ella tenía la culpa. Y ella es la que no podía tener hijos. Y sin embargo, él oraba por ella. Que pueda tener un hijo. Que podamos tener un hijo juntos. Señor, restaura nuestra familia.
restáuranos para que todos los demás dejen de molestarnos y podamos vivir en paz como una familia normal. Es que la presencia de Dios y su poder demandan santidad. Y la santidad solamente se logra cuando reconoces y sabes y crees que todo lo que Dios dice es cierto. Santidad es vivir buscando hacer su voluntad, es apartarse del pecado y sus consecuencias, es desear que transforme nuestra vieja naturaleza a pesar de que tengamos que pasar pruebas. Y eso es algo que no nos agrada. Viene la crisis, se desata un problema y pónganle el tamaño que quieran y la forma y las características que ustedes elijan. Pongan su problema delante del Señor para pensar en esta cosa y solamente digan: suficiente con la crisis, ahora tengo que pasar pruebas. ¿Sí? Ahora tienes que pasar una prueba y te va a venir una tamaño catedral, bien grande, para demostrarte a ti verdaderamente cómo estás, ya que a veces de repente no eres capaz de reconocer tu propia participación en esta crisis. Zacarías, ¿tú crees que todo el día la tosigaba a su mujer diciendo: ay, eres vos una mujer que es estéril, qué pena haberme casado contigo, mi mamá siempre me ha dicho? Nada de eso. Zacarías todo el tiempo oraba por él. Estaba deseando que el problema se solucione. Él quería que su familia sea restaurada. Nosotros, ¿qué deseamos en nuestra crisis? ¿Cuál es nuestro pensamiento? La solución: confiar en Dios. Él puede cambiarlo todo. Dice el verso 23 y 25, no estamos siguiendo el correlativo y saltamos toda la pena de Zacarías. Cuando terminaron los días de su ministerio, Zacarías se fue a su casa. Terminó su trabajo. ¿Se dan cuenta? Si a nosotros nos dicen: ¿sabes? Se acabó tu problema, es verdad, salimos corriendo a festejar. Él cumplió su trabajo. Él sabía que Dios era primero. Él tenía que estar ahí en el templo hasta acabar la tarea que le habían asignado. Y días después, ¿cómo días después, pastor? ¿Por qué dice días después? Siempre aquí hay algunos, Juancito le preguntó, ¿no? ¿Y por qué 2 días después, pastor? Pero es que tenía que hacer algo Zacarías, si no, ¿cómo va a venir? El Espíritu Santo ya no iba a darse nunca más, ¿no es cierto? Tenía que hacer algo Zacarías. Habrá conseguido algo parecido, ¿no es cierto? Había. Entonces su esposa Elizabeth dice: quedó encinta. Creyó. Zacarías dice que creyó. Y fue por eso y le dijo: Eli, hoy es nuestro aniversario de bodas. ¿Qué tal si repetimos la luna de miel? Y quedó encinta. Y se recluyó en su casa durante 5 meses. ¿Quién? Elizabeth. ¿Por qué se recluyó? Porque no quería verlos a esos que le habían atormentado toda su vida. No dice eso. Dice simplemente que ella quería estar en comunión con el Señor. Quería estar en un ayuno, pero no es que dejó de comer 5 meses. Estaba en un ayuno completo de vínculo con el mundo de afuera. Decía: el Señor ha actuado así conmigo para que yo no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. Así que quiero darle gracias a Dios todos los días de este tiempo precioso que estoy disfrutando la bendición de Dios. Se apartó de todo. ¿Solamente para qué? Para que Dios sea lo único importante en su vida. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde hacer. Igual que Zacarías. ¿Crees? Actúe. ¿No es cierto? Vamos, dale. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero Zacarías, en su charla con el ángel, y ustedes lo van a leer porque son bastante acuciosos y están siempre contrastando lo que dice el pastor con la escritura. ¿Sí, no? Deseo que sí lo hagan. No me crean todo. En esa su charla con el ángel, ¿no es cierto? El ángel le dice, y se los voy a dejar así para que ustedes vean y lean por qué.
ahora quedarás mudo y no podrás hablar. ¿A quién está diciendo eso? A Zacarías. Hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este Zacarías, con todo lo íntegro que era, tiene algo de parecido con nosotros. Pides, oras, ruegas, suplicas, clamas, ayunas, haces todo lo que sea necesario, pero cuando el Señor te dice, ya está, pues no creo, hasta que no toques sus heridas, no voy a creer que es el Señor. Pero ya está. Y el ángel le dice, ya, si no crees, mudo, para que no vuelva a meter la pata, ¿no es cierto? ¿Sabes? Probablemente algunos esposos quieran que ese milagro suceda con sus esposas en medio de la crisis. Que queden mudas. ¿Para qué? Para que se solucionen bien las cosas y que ya no tengamos más cosas de qué hablar. Zacarías buscó y sirvió a Dios como tenía que hacer. Y continuó viviendo una vida ejemplar. Cargó con la consecuencia de su tosudez, ¿no? Quedó mudo. Y entonces ahí dice que Elizabeth se aprovechó y empezó a cocinar sin sal. Y el otro no podía quejarse. No dice. Dice la Escritura que después de aquellos días concibió a su mujer. Era el tiempo de Dios. Era el tiempo perfecto de Dios. Dios quería que sea en ese tiempo. Dios había estado trabajando, no estaba trabajando Él haciendo, a ver cómo voy a regenerar la matriz de Él. No, estaba trabajando en el corazón de Zacarías. Eso que sabes que sucede en tu vida, mi querido hermano, hermana, cuando estás en una crisis, en esta crisis en la que estás, en la que ahorita estás pensando cómo se está desarrollando, tú quieres que el Señor trabaje en tu corazón. Bien, Él lo está haciendo y va a demorarse el tiempo que tú termines de sanarte bien, completamente. ¿Sabes? Ellos tuvieron paciencia, esperaron en el Señor, pero también han debido poner algunos momentos de bajón de fe, y eso prolongó el tiempo en el que el Señor les iba a dar el regalo esperado. Debemos confiar, porque Dios es un restaurador por excelencia. Por décadas esta familia fue cuestionada, señalada, quizás hasta fue el motivo de burla de muchos. Vean ustedes cómo Elizabeth reacciona. Ella se aísla completamente durante 5 meses y dice, el Señor me ha quitado la vergüenza ante los demás. Podría ir y abrazarlo a Zacarías y decir, ¿sabes? Qué lindo que hayas estado orando por mí. Yo era la culpable. Yo era la causa de nuestra crisis en el matrimonio. Yo era la causa de que no tengamos una familia entera. Y tú estabas orando por mí. Y tú nunca dejaste de hacerlo. Tú nunca me abandonaste ni me echaste a Satanás. Tú oraste por mí. Siempre estuve en tu corazón. Siempre estuve en tu mente. Y siempre hiciste algo para que esto llegara a una buena solución. Ella siente una gran alegría. Dios ha hecho un milagro en su familia y promete usar de manera gloriosa al hijo que van a nacer. Dice el verso 15 al 17, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿El Señor es capaz de hacer todo eso? Sí. ¿Tú tienes alguno de estos problemas en los cuales tú crees que el Señor te ha abandonado? Es el momento de que empieces a pensar cómo solucionó este problema el Señor, pero cómo Zacarías y Elizabeth estaban reaccionando en medio de la crisis. Esta esterilidad de Elizabeth podría ser cualquier situación ahora. Una infidelidad, rencor, falta de perdón, indiferencia, falta de respeto, cualquiera. Dios tiene remedio
en medio de su voluntad. Hoy puedes dejar tu problema delante de Dios para que Él haga su voluntad. Esperar con paciencia la restauración de tu matrimonio, de tu vida, de tu familia. Vamos a concluir diciendo que Dios conoce las diversas situaciones que vivimos y sabe cuánto estamos sufriendo por ellas. Él sabe lo que estás ahorita padeciendo en medio de esta crisis. No hay crisis que no tenga solución, pero estas tienen que enfrentarse de la mano de Dios. Acercarnos a Él nos fortalece y recibimos su sabiduría para poder tomar las decisiones tan importantes que son como las que tienen que ver con nuestra familia y con nuestro futuro. No te dejes llevar por el ánimo de así nomás tiene que ser. Yo quisiera que esto se arreglara, pero yo no puedo dejar de hacer lo que quiero hacer. Dios quiere bendecir y salvar nuestras familias. Por eso, debes dejar de pensar en que esta crisis te puede apartar de seguir en la iglesia. Tienes que quitarte la idea de que la primera solución en medio de esta crisis es enojarme con el Señor. Tienes que seguir asistiendo, tienes que seguir haciendo tu devocional, tienes que seguir entrando al grupo de discipulado, tienes que orar con fe, tienes que buscar su presencia y el consejo de su palabra. No trates de arreglártelas solo. Dios está contigo. Busca la ayuda de los que te aman, que oren contigo. Recibe un consejo bíblico. Voy a darles un pasaje y había remarcado y lamento no haberlo puesto en el boletín. En Juan 15, 5 al 7, 5 y 7 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí, ¿quién es mí? Jesús. Pues sin Jesús no pueden ustedes hacer nada. Lo vuelvo a repetir: sin Jesús ustedes no pueden hacer nada. Si ustedes permanecen unidos a mí, dice Jesús, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, lo sigue diciendo, pidan lo que quieran. ¿Quieren escucharlo otra vez? Pidan lo que quieran. Claro, pedir sí. ¿Y sabes qué más dice? Y les voy a dar. Y les voy a dar. ¿Crees eso tú? ¿Jesús miente? ¿Jesús alguna vez dijo una cosa atrevida y después no pudo cumplirla? No te separes de mí, porque sin mí tú no puedes hacer nada. Y cuando estés conmigo y seas fiel y sigas las enseñanzas que yo doy, puedes pedirme lo que quieras y te lo voy a dar. Es la palabra de Jesús. Oremos, hermanos, para que esta semana el Señor restaure todos los matrimonios, todas las familias, todas las vidas, todas las relaciones, todos los trabajos de todos sus hijos que se acerquen a Él con humildad de corazón. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.